¿Por qué asesinaron a los miembros de la Unión Patriótica por miles hace unos años? Porque eran socialistas o comunistas. Los que mataron a la Unión Patriótica un poco más arriba de la pirámide del poder son criminales con poder. Cuando asesinaron a la Unión Patriótica en sus militantes, ¿qué pensaban? Que había un enemigo interno que había que quitar del camino como fuera. El famoso enemigo interno. El asesino, ¿qué pensaba cuando asesinó? Que había un enemigo interno en Colombia y por tanto había que extirparlo, era el que pintaba la pared. Cuando asesinaron los 6.402 jovencitos para hacerlos parecer como bajas de la guerrilla, ¿qué pensaban? Que como eran pobres en los barrios populares, eran parte de un enemigo interno y que por tanto era legítimo fusilarlos. Lo que mató al pueblo judío, a los socialistas, comunistas, gitanos, homosexuales y personas sin discapacidad en Alemania. Debería ser suficiente el llanto de una sola madre afligida para entender que usar las armas del Estado para atacar a ciudadanos inocentes es ilegal e inmoral. Quienes estaban llamados a protegerlos se volcaron contra nosotros, incumpliendo sus deberes constitucionales y, peor aún, traicionando su humanidad. Muchos de los responsables lo han admitido. Han tenido el coraje de pararse frente a sus víctimas, afligidos, a pedir perdón. Por ello resulta incomprensible y reprochable el debate público que gira en torno a cuántos y no al cómo lo enmendamos y qué haremos para que no se repita. La pregunta no es la cifra, eso es una pregunta inmoral. Hoy, todas y todos, leeremos los nombres de 1934 víctimas. Este listado es el resultado de un arduo trabajo de alta contrastación. Recordaremos la memoria de las demás víctimas a medida que avancen las labores de contrastación. Desenmascarando a esta rata, ladrón y criminal de que dice de que las fuerzas militares asesinaron a la Unión Patriótica. Gente, acá tenemos el explosivo audio que fueron las mismas FARC, los socios de Iván Cepeda, los socios de Gustavo Petro, los que asesinaron a los militantes de la Unión Patriótica. No fue el Estado colombiano. Estas ratas engañando a sus ratas criminales y petristas. Acá tenemos la evidencia probatoria de la declaración de un miembro del grupo terrorista de las FARC. Fue las mismas FARC las que ordenó asesinar a los criminales de la Unión Patriótica y después los hicieron pasar como falsas víctimas para cobrar miles de millones, exactamente como ahorita están diciendo de que 6.402 falsos positivos. Ahí escucharon ustedes al asesino, ladrón, guerrillero, criminal diciendo que 6.402 jóvenes. Gente, ya está probado de que todo es falso. La totalidad, todo es falso. Esos 1.934 nombres que esa G corrupta de ese grupo terrorista reveló son todos falsos. No hay evidencia probatoria de ningún miembro que haya sido asesinado por la fuerza pública. Algunos militares inocentemente han sido procesados. ¿Por qué, gente? Porque le armaron procesos falsos y ellos están aceptando cargos en vez de irse 40 años a la cárcel o irse libre con su familia, sus hijos. Pues ellos prefieren irse libre y aceptar lo que no hicieron. Y ese es el plan criminal de estas ratas. Gustavo Petro dice mentiras y engañó a sus aliados criminales. Este es el audio donde el máximo ladrón criminal guerrillero dice de 6.402 jóvenes, dice esta rata, jóvenes. Falso, gente, aquí se le cae la falsedad a estas ratas criminales de izquierda comunista. Revelamos las mentiras del asesino ladrón Gustavo Petro. No existe ningún falso positivo y a la Unión Patriótica no la mató el Estado, sino que fueron los mismos socios de Gustavo Petro y de Iván Cepeda, los del grupo terrorista de las FARC. Escuchen estos explosivos audios. Alias Karina le saca los trapos sucios a las FARC, los acusa del exterminio del EP y de matar a miembros de la OP. La excomandante guerrillera entregó nuevos detalles sobre las alianzas entre la OP y las FARC. Según relató,
la Unión Patriótica y la guerrilla se unieron para exterminar a los miembros de Esperanza, Paz y Libertad cuando dejaron las armas. Alias Karina, desmovilizada de las FARC, también estaría colaborando con las autoridades. Elda Nellis Mosquera, alias Karina, quien por una década sembró el terror mientras comandaba el Frente 47 de las FARC, entregó una declaración ante la Sala de Justicia y Paz de Bogotá sobre los hechos que presenció en medio del cruento conflicto armado interno colombiano. En su versión, que se extendió por más de 2 horas, la exjefe guerrillera contó la guerra a muerte que se ejecutó contra el Ejército Popular de Liberación EPL, que en una negociación se convirtió en el movimiento Esperanza, Paz y Libertad, una alianza entre las FARC y su brazo político, la UP, se habría puesto de acuerdo para exterminarlos. Contexto: la macabra alianza entre las FARC, la UP y el Partido Comunista para exterminar al partido político que nació del EPL. Salpican a la senadora Aida Abella. La versión de Karina contraría, y por mucho, la que han dado por años, en los escenarios de justicia restaurativa varios exintegrantes de las FARC. La excomandante guerrillera aseguró que ella fue testigo de varias reuniones, en las que se advirtió la necesidad de ponerle límites al movimiento político que también surgió tras la firma de un acuerdo de paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC. El entonces comandante del Frente Quinto de las FARC, Efraín Guzmán Menos, según relató Karina Menos, dio instrucciones precisas para ejecutar en contra de los integrantes de Esperanza, Paz y Libertad, a quienes se les conocía como los esperanzados. En sus palabras, detrás de la persecución y el exterminio contra sus dirigentes, existieron claros móviles políticos, los cuales estaban relacionados con la competencia que podrían montarle a la Unión Patriótica en unas elecciones que eran decisivas. Cuando empezó el movimiento Esperanza, Paz y Libertad a hacer campañas políticas, en muy poco tiempo ya tenían auge político, no sé si a nivel nacional, pero a nivel de la región de Urabá sí. Efraín Guzmán cada rato hablaba de eso, que eran la amenaza política porque de pronto le estaban quitando muchos votos a la OP, que podrían servirnos para apoyar un alcalde o un gobernador, manifestó Karina en su extensa declaración ante Justicia y Paz. La versión de Karina contraría la que han dado por años, en los escenarios de justicia restaurativa varios exintegrantes de las FARC. La exjefa del Frente 47 de las FARC contó cómo funcionaron esos comandos de limpieza para exterminar al movimiento político, asegurando que siempre se siguieron las órdenes de Efraín Guzmán. Sin embargo, la historia no termina ahí. La excomandante guerrillera contó que las FARC también estuvieron detrás de algunos asesinatos selectivos contra dirigentes de la Unión Patriótica. El mismo modus operandi se habría puesto en marcha en contra del Ejército Popular de Liberación EPL. Las acciones se ejecutaron menos, según relató Karina ante las preguntas de la magistrada Menos, en la década de los 90, después de la desmovilización de esa estructura guerrillera. Se declaró objetivo militar porque habían traicionado la causa revolucionaria. Detrás de todo esto estuvo también Efraín Guzmán, quien reiteró en varias oportunidades que ese movimiento Menos, en referencia al EPL Menos, lo iba a utilizar el Estado para golpear a las organizaciones guerrilleras y a las organizaciones políticas que había en el momento entre la Unión Patriótica, el Partido Comunista y el Movimiento Esperanza, Paz y Libertad. Karina entregó detalles de la forma como se fue presentando el distanciamiento entre las FARC y el EPL, así como las decisiones que se tomaron y que generaron gran discusión. Siempre, en cada reunión donde estaban los integrantes de la OP, el FARC, la OP y el partido. En ese tiempo, ya no se sabía quién era el dirigente de FARC. Era una revoltura. Un grupo conocido como Comando Rojo, Menos explicó, Menos fue el encargado, en gran parte, del exterminio. Ese comando, prontico, era la muerte selectiva o colectiva de los de Esperanza, Paz y Libertad. La Unión Patriótica ha resurgido en varios municipios del país,
como lo muestra esta mural en Soledad Atlántico. Elda Nellis Mosquera, comandante del Frente 47 de las FARC, se desmovilizó el 14 de noviembre de 2007, después de un bombardeo ejecutado por la Fuerza Aérea en la vereda Los Planes, municipio de Sonsón, en Antioquia. En la acción militar, fueron abatidos 3 guerrilleros, entre los que se encontraba su jefe de seguridad. Con los operativos continuos en la zona y la constante disminución de sus hombres, la temida jefa guerrillera, señalada de haber ordenado todo tipo de crímenes en la región, se desmovilizó. El senador de la Unión Patriótica Manuel Cepeda, asesinado en 1994, es un símbolo del exterminio de ese movimiento político. No les dijo nada a los hombres que la custodiaban, solamente manifestó que tenía que revisar unos temas. Guardó todas las armas que tenía la estructura, solamente mantuvo lo necesario y buscó a las autoridades en compañía de alias Michin, su pareja sentimental. La mujer temía ser traicionada por sus hombres para que reclamaran la millonaria recompensa que estaban ofreciendo por información que permitiera su captura. Igualmente, les pidió a los agentes del DAS y a los soldados que la esperaban en las montañas de la vereda Santa Rosa de Argelia que le respetaran su vida. Además, pidió encarecidamente que le permitieran tener nuevamente contacto con su hija. Karina tenía un extenso prontuario relacionado con atentados en contra de la población civil y la fuerza pública, extorsiones, minería ilegal, secuestros, entre muchísimos otros. En 2009, fue designada por el gobierno como gestora de paz, adelantando contactos para la desmovilización, reintegro a la vida civil y entrega de armas de otros guerrilleros.